Hola, es un placer poder estar otra vez de nuevo con vosotros, en esta ocasión en este Summit. Y en primer lugar, yo quería agradecer a todo el equipo humano de la Escuela de Salud Integrativa ESI su confianza en mí, a todos vosotros por estar presentes en esta serie de conferencias y, como no, a mi querido compañero y amigo Alejandro Luque, con quien tengo el honor de compartir esta ponencia sobre nutrición y cáncer, en la que yo comenzaré hablando de aspectos más de tipo teóricos y Alejandro continuará con los aspectos prácticos y ya con aspectos pues, mucho más concretos que tengan que ver con el tipo de alimentación y lo vamos a enfocar especialmente en la prevención del cáncer. Bueno, para aquellos que no me conozcáis, yo soy Juan Serrano, soy biólogo especializado en bioquímica y en biología molecular por la Universidad de Valencia, soy responsable de proyectos de Intersa Labs, soy también docente, en este caso ahora en breve, en el mes de octubre, vamos a iniciar la quinta edición del máster de suplementación integrativa con evidencia científica, soy también el codirector del curso avanzado en inflamación y nutrición antiinflamatoria que acabamos de finalizar y que ahora haremos también una segunda edición, y mi implicación con la medicina integrativa desde hace mucho tiempo. Soy el actual vicepresidente de la Sociedad Española de Salud y de Medicina Integrativa, SESMI. Bueno, aportaré mi pequeño grano de arena en el tema de cáncer, por mi experiencia, por mis publicaciones. En el año 2012 publiqué mi primer libro, Cáncer, un enfoque biológico. En el 2016, con Paidós Planeta, ya publiqué Poder Anticáncer, del que aportaré también alguna reseña. Y a finales del 2019 he promovido por la Sociedad Española de Salud y de Medicina Integrativa, en conjunto con la prestigiosa editorial Panamericana, pues iniciamos el primer tratado médico en lengua hispana sobre oncología integrativa, con el libro Oncología Integrativa, Manual Básico y Clínico, por parte de 50 autores, del que tengo el honor de codirigir este manual. Bueno, ya entrados en materia, me interesan mucho poner en contexto dónde estamos situados y, bueno, me gusta pues siempre comenzar diciendo lo que aprendemos de nuestros mayores. Yo creo, como biólogo, que la diferencia que hay, que existe entre para lo que estamos diseñados a nivel genético y lo que hacemos en la actualidad, cuanta más distancia hay, pues más problemas nos pueden surgir. Bueno, está bien recordar, son modelos epidemiológicos muy claros, muy contundentes, por ejemplo, lo que ocurre con poblaciones muy longevas, como pueda ocurrir con los habitantes en Okinawa, en Japón, donde son muy longevos, donde la proporción, la incidencia o la mortalidad por patologías asociadas a la vida moderna, como el cáncer o las patologías cardiovasculares, son prácticamente nulas, y ello es debido a que tienen una alimentación más de tipo ancestral, más adecuada al diseño original del que antes os hablaba. Mucho vegetal, mucho de lo que cultivan en sus tierras, pobre en proteína animal, beben un agua de excelente calidad porque es un agua de manantial y además son muy sociables. Bueno, debemos también de decir que el propósito de la nutrición el propósito de la alimentación, la nutrición tiene que ser celular, del mismo modo que la respiración también tiene que ser celular. Cuando cualquiera de nosotros o lo que hacía el hombre primitivo, cuando se alimentaba, en la descomposición en sus principales principios inmediatos, como por ejemplo la glucosa derivado de los hidratos de carbono, lo que hace es entrar en la célula. Os recuerdo que la glucosa es una molécula de 6 átomos de carbono que lo que hace es a nivel de citoplasma establecer un proceso metabólico que es la glucólisis, por la cual se desdobla en 2 moléculas de 3 átomos de carbono de ácido pirúvico, la cual tiene que entrar en una organela que es la mitocondria,
que en presencia de oxígeno, en la que somos seres aeróbicos, lo que hace es proporcionarnos la energía en forma de una moneda química, que es la molécula de ATP, que nos proporciona 36 moléculas de ATP, que, como os comento, es la principal moneda energética a partir de la cual vamos a construir todo nuestro ciclo vital. Bien, me gusta mucho emplear esta diapositiva, donde intento hacer ver que el hombre ancestral y el hombre moderno tienen una prácticamente idéntica biología. Por eso os comentaba, ¿no?, que todo aquello que se aleja de lo anterior, pues bueno, nos puede ocasionar un montón de problemas, tal y cual apunta esta publicación, en la cual nos viene a decir que las dietas modernas en comparación con las dietas ancestrales o paleolíticas dan lugar a unas implicaciones fisiopatológicas, que prácticamente me gustaría resumirla en que la alimentación moderna nos proviene de alimentos excesivos. No he comentado antes que las poblaciones ancestrales o las poblaciones dignas de estudio epidemiológico, como la población de Okinawa, son personas que suelen seguir una dieta hipocalórica. De forma contraria, las dietas hipercalóricas típicas de las dietas modernas son uno de los motivos que nos llevan a unas implicaciones fisiopatológicas, del mismo modo que los alimentos incorrectos a los que no estamos acostumbrados, en consonancia con los alimentos manipulados, procesados, muy alejados de los alimentos frescos y vivos, que son los que deberíamos de consumir. Estas implicaciones fisiopatológicas son la base de esto que se llaman las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las principales patologías causantes de una grandísima mortalidad en la actualidad. Y paradigma de las cuales serían las patologías cardiovasculares y las oncológicas. Tanto unas como otras se comparten el desagradable honor de compartir entre el número 1 y el número 2 del ranking de mortalidad en la sociedad actual. Bueno, esta publicación nos dice el vínculo que hay entre la dieta occidental y la relación que tienen con las muchas enfermedades no transmisibles, causantes de muchísimos millones de muertes cada año a nivel mundial, y que entre este tipo de enfermedades no transmisibles, los tumores, pues se llevan la palma con aproximadamente el 29% de las muertes. Es una publicación del año 2019, por tanto será muy ajustada a lo que ocurre en la actualidad, y todo esto nos lleva a la necesidad de una alimentación muchísimo más saludable, que es el objeto de estas ponencias, donde vamos a intentar ver la necesidad de una alimentación más saludable en la prevención del cáncer. Bueno, en el año 1987, por parte de la Comisión Europea, se intentó establecer un documento que es el Código Europeo contra el Cáncer, por el cual se daban unas pautas para intentar prevenir esta enfermedad. Esto que veis aquí, si no recuerdo mal, es la tercera edición del Código Europeo contra el Cáncer, en el cual ya de forma más o menos tibia pues se hace ver la necesidad de aumentar la toma diaria de verduras, de frutas, y la limitación de la toma de alimentos ricos en grasa animal, del mismo modo que el alcohol. Bueno, para mí este es un documento muy importante. Siempre comento que esto es condición necesaria, pero no suficiente. Habida cuenta de esta gráfica que nos aporta la Sociedad Española de Oncología Médica, por la cual hasta el año 2006 se ve claramente que la incidencia y la mortalidad por cáncer, tanto en el sexo masculino como en el femenino, tiende a ir en aumento. Por tanto, todo parece apuntar que no es suficiente con este tipo de informes. Bueno, os comentaba antes que en mi libro de Poder Anticáncer intenté el manejar aquellos documentos fundamentales que nos han servido
como punto de partida a la hora de establecer esta relación entre la alimentación y el cáncer. Partimos que lo que nuestros antiguos consideraban como injurioso o benévolo hace muchos siglos, en la actualidad ya se ha constatado perfectamente. Ya en el año 1982 el Instituto Americano de Investigación del Cáncer evidenciaba una relación entre la dieta y el cáncer. Este documento, publicado en el año 1997, Alimentos, Nutrición y la Prevención del Cáncer, una perspectiva mundial, ya citaba de forma expresa que la mayoría de las dietas que protegen contra el cáncer están compuestas sobre todo por alimentos de origen vegetal. El estudio EPIC también de la década de los 90 venía con una población muy numerosa, ya venía a establecer una comparativa entre las dietas occidentales y la dieta mediterránea, por la cual ya se apuntaba que las poblaciones que se adhieren a la dieta mediterránea tienen menor riesgo de presentar determinados tumores comparativamente con aquellas dietas occidentales más hipercalóricas o más aberrantes. Bueno, yo siempre he usado mucho en mis conferencias desde hace mucho tiempo este documento de dieta y prevención del cáncer del año 2001 por venir del prestigioso Instituto Nacional del Cáncer, donde ya se vincula de forma muy clara los factores dietéticos y el cáncer de forma muy consistente, y que también venía a resumir este documento en lo que en el libro reflejaba, como veis en pantalla, en esta gráfica, de lo que se toma mucho comparativamente con lo que se toma poco, y podemos ver, incluso con grupos de alimentos, aquellas cosas que deberíamos de tomar más, se toma poco, y que tienen una relación causal constatada con el riesgo de contraer cáncer. Y como no, también hay que citar el famoso estudio de China del profesor Colin Campbell, en el cual concluye, entre las conclusiones, destaca la idoneidad de mantener una dieta basada en alimentos integrales de origen vegetal, minimizando al mismo tiempo el consumo de productos refinados, sal y grasas agregadas. Bien, la tercera edición del Código Europeo contra el Cáncer, que os comenté antes, que más o menos venía a decir, quizás un poco de forma tibia, ¿no?, el aumentar la toma diaria. Tal es la importancia de este nexo que vincula la alimentación, la dieta con el cáncer, que en la actual cuarta edición del mismo Código Europeo contra el Cáncer se incrementan las pautas y bajo mi punto de vista, como os marco en rojo, quizás ya se le da mayor contundencia al consumir gran cantidad de cereales integrales, legumbres, frutas y verduras, la limitación de los alimentos hipercalóricos, del mismo modo que evitar las bebidas azucaradas, y se mantiene la evitación de la carne procesada, el evitar el consumo de carne roja y de alimentos con mucha sal. Luego también me parece interesante, también os marco en rojo, que para las mujeres la importancia de la lactancia materna, y también el riesgo que conlleva la terapia hormonal sustitutiva en aquellas mujeres que entran en la menopausia. Pero bien, siendo condición necesaria, entiendo que sigue siendo insuficiente, porque del mismo modo que vimos que la incidencia y mortalidad hasta el año 2006 se incrementaba, cuando se actualizan los datos hasta el año 2019-2020, seguimos apreciando este incremento en mortalidad y en incidencia contra el cáncer, y la previsión, y lo que es peor, es que la previsión es que siga incrementando al menos hasta el año 2040. Todo esto me lleva a una máxima que intento seguir, y es que si buscas cosas distintas no tienes que hacer lo mismo, tienes que hacer evidentemente cosas distintas, como ya nos dijo Albert Einstein, y nos lleva quizás a plantearnos la necesidad de un nuevo paradigma, tanto en la prevención como en el tratamiento contra el cáncer. Bueno, para plantear cosas nuevas debemos de establecer dónde tenemos el problema. Y el problema del cáncer
que a veces que tendemos a pensar que es un problema hereditario, que tiene una cierta parte de culpabilidad, pero no tenemos que olvidar que el cáncer es un problema eminentemente ambiental, tal como podéis ver en la gráfica. Esto es una gráfica que podéis conseguir en internet. Tenéis aquí la referencia. Esto es del prestigioso epidemiólogo, el doctor Gonzalo López Avente, del Instituto Carlos III, donde mapeó por comunidades los distintos tumores, la mortalidad por los distintos tumores. He puesto el ejemplo del cáncer gástrico, del cáncer de estómago, por tener un vínculo muy estrecho con la alimentación, y aquí podemos ver que en aquellas localizaciones geográficas marcadas en rojo hay mayor mortalidad por cáncer de estómago que en aquellas marcadas en verde. Se podría concluir, se podría intuir que son localidades con mucho consumo de producto cárnico y otras costumbres que quizás nos puedan llevar a mayor incidencia, a mayor incidencia en patologías oncológicas, y a mí pues me llevan otra vez, ¿no?, a sugerir lo que ha dicho algún autor en alguna ocasión, que probablemente el código postal tenga mayor influencia que el código genético a la hora también del manejo de las patologías oncológicas. Bueno, por otra parte, yo pienso que la biología reduccionista, el pensamiento lineal, nos da información muy importante que nunca podemos olvidar, pero que debemos de tender también hacia una biología en red, a un modelo de una biología de sistemas, un pensamiento más en red que no un pensamiento lineal, ¿vale? Comento esto en parte porque en relación a ello, hoy sabemos que el esposoma, nuestra condición de vida, aquella parte desde el seno materno, también influenciado por la condición paterna, en el cual en este esposoma se encuentra también la dieta, entre otras cosas, determina ciertas marcas epigenéticas que a su vez van a determinar la genética. Vamos, la epigenética está por encima de la genética, de tal forma que al final la expresión o supresión de un oncogeno o un gen supresor pues me va a definir un fenotipo que me vaya hacia contraer un tipo determinado de tumor o seguir estando en un estado saludable. ¿Vale? Bueno, esta publicación de forma muy clara y muy contundente nos hace ver que la herencia genética juega un papel no tan importante, se estima en torno a un 5, un 10%, esto es especialmente válido para el cáncer de mama, y posiblemente hasta un 15% a nivel global, pero la predisposición genética, que creo que es mejor hablar de predisposición que no de contundencia genética, viene influenciado en gran medida a nivel ambiental, como os comenté antes. Y de los porcentajes ambientales de culpabilidad, pues tenemos un alto porcentaje en la dieta, que se establece en torno a un 35%, incluso en la publicación te da unos porcentajes aproximados de cómo influyen las pautas alimentarias en los distintos tumores, como veis aquí en la gráfica. Del mismo modo, y en relación en la inmensa mayoría que liga la obesidad con la dieta, pues también se puede apreciar cómo la obesidad, tanto en el hombre como en la mujer, tiene un nexo de causal o de relación con los distintos tumores, como veis también aquí en la gráfica, en la misma publicación. Y luego, pues bueno, de forma contraria a la que puedan pensar algunos autores que publican también pues, muchos libros sobre alimentación y cáncer, o que son también pues, tienen un gran impacto a través de redes sociales o medios de comunicación, que en algunos casos suelen minimizar el impacto de los carcinógenos ambientales. Yo creo que aquí es donde hemos de darle mayor importancia
a los tóxicos o a la sobrecarga orgánica, que es como a mí me gusta llamarlo, que también tiene este tema en relación con las patologías oncológicas, de tal forma que, por ejemplo, los pesticidas incorporados a la alimentación, pues se puede comprobar como también tiene su vínculo con ciertos tipos de tumores. ¿Vale? Bueno, el tema yo creo que es muy importante y habría que indagar mucho con él. Hay publicaciones como la que veis aquí, donde intentan nexionar los alimentos ultraprocesados con el riesgo de cáncer, y hay una hipótesis que hablan precisamente de los aditivos. Estos que muchos autores los minimizan bajo el paraguas de la EFSA, de la principal agencia que regula la seguridad alimentaria, que los toma como totalmente seguros. Pero bueno, también esta publicación nos hace ver, como ya apunta en sus múltiples conferencias y sus libros el doctor Nicolás Olea, como el efecto cóctel aditivo de estos aditivos no tenemos ni idea de qué es lo que ocurre con ellos, y por tanto yo creo que no hay tanta seguridad de que ciertos disruptores endocrinos, es decir, ciertas sustancias de origen no natural que hemos incorporado recientemente en nuestros modelos alimentarios, no tengan también una buena parte de culpabilidad, sino total, evidentemente sí parcial, a la hora de la génesis o del proceso de carcinogénesis. Bueno, por mi parte, yo también ya lo comentaba en mi libro, ¿no? que los tóxicos también pues, tienen esta buena parte de culpabilidad, bueno, y es un tema que creo que habría que indagar. Por otra parte, también comentar que, si bien es cierto que a efectos didácticos es un poco cómodo, y lo digo entre comillas, un poco más sencillo el modelo reduccionista por el cual podemos estudiar un único alimento o un único nutriente en relación con el proceso de la carcinogénesis. Aquí sí que estoy muy en línea con los autores que antes he mencionado, con los que ellos son contrarios, ¿no? a que un único alimento pueda prevenir o pueda tratar el cáncer. Evidentemente que esto es así, sino que creo que hay que verlo en un plan eminentemente holístico, en un modelo de alimentación saludable, totalmente holístico, saludable, compensado, donde incorporemos todos los principios inmediatos que nos hagan falta. Pero bueno, hay muchos, también hay muchos matices, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que hay que verlo desde un punto de vista de un modelo alimentario que sea pues, mucho más completo. Bueno, también quería mencionar los aspectos metabólicos implicados con el cáncer, porque creo que debemos de recordarlos o debemos de conocerlos para ver qué es lo que ocurre y dónde fallamos en base a todo este cuerpo de conocimiento que disponemos en la actualidad. Bueno, para hablar de ello, me gustaría comenzar que ante un crecimiento de una masa tumoral sería lógico pensar que el proceso metabólico de respiración que antes os comentaba se debería de dar de forma pues, mucho más acrecentada, debido a que haría mucho falta que este metabolismo se incrementase para poder dar soporte metabólico al tumor. Es decir, se puede presuponer una alta tasa de respiración. Bueno, pues esto que se puede prever, ¿no? Que es lo que antes os comentaba en las diapositivas iniciales. Esto, el gran Otto Warburg demostró que no es así, sino que lo que, en honor a su apellido, se conoce ya ampliamente como el efecto Warburg, él demostró que las células cancerosas tumorales que no respiran, es decir, que no hacen la fosforilación oxidativa asociada al ciclo de Krebs en la mitocondria, sino que lo que obtienen su energía por medio de la fermentación, por medio de la glicólisis, aún en presencia de alta presión parcial de oxígeno. En síntesis, en vez de respirar, las células lo que hacen es que el piruvato, en vez de incorporarse
En un principio se pensó que era por una disfunción mitocondrial, que es posible que sea así también, en parte debido a los tóxicos que antes os comentaba. Hoy se sabe que también hay otros mecanismos implicados, pero que en todo caso la glucosa se emplea para formar lactato que pasa al exterior, a la matriz extracelular, al microambiente tumoral y con ello acidificar, porque la célula tumoral se encuentra mucho más cómoda en un ambiente ácido que en un ambiente alcalino, como ocurre con la célula normal. Bueno, esta desviación es lo que se conoce como el efecto Warburg. La célula tumoral no respira, inicialmente es el fenómeno, sino que lo que hace es que hay una fermentación. Hoy sabemos que existe también un efecto Warburg reverso, centrado especialmente en este microambiente tumoral, donde parece ser que la célula tumoral, a través de un estrés oxidativo, lo que hace es a los fibroblastos con los que comparte este espacio de microambiente tumoral, es el que hace esta fermentación, y el lactato y el piruvato que obtiene mediante este metabolismo energético alterado es el que da soporte precisamente a la célula tumoral para que haga la respiración y pueda obtener el ATP. Empezamos a conocer con mucho más detalle. Bueno, os quería poner en contexto que esto Warburg se pasó al olvido porque lo que ocurrió es que a mitad del siglo pasado, un poco más que a mitad, el presidente norteamericano Nixon declaró la guerra contra el cáncer y la quimioterapia adquirió un protagonismo brutal. Bueno, el tiempo pasó, Warburg quedó en el olvido, la quimio, como os digo, tuvo muchísimo protagonismo, pero hubo un momento donde 3 investigadores, estableciendo un brillante modelo epidemiológico en la Universidad de Harvard, demostraron que lejos de disminuir la mortalidad por medio de los tratamientos convencionales contra el cáncer, básicamente la quimioterapia, excepto en linfomas, en leucemias y en seminomas donde evidentemente la disminución de la mortalidad se debió prácticamente al uso de la quimioterapia. Con el resto de los tumores esto no fue así. Entre la década de los 50 y el año 1985 se habría incrementado la mortalidad por cáncer en un 8,7%. Este dato causó un cisma en el establishment del cáncer, y esto fue el motivo en el que se estableció un punto de inflexión en el modo de estudiar el cáncer. Un congreso que hubo en Hawái sobre el cáncer, y con estos datos, 2 eminentes biólogos del cáncer, Hanahan y Weinberg, quisieron darle otro cariz y entendieron que para poder hacer una buena estrategia frente al cáncer debían de estudiar el mecanismo intrínseco más a nivel molecular que acontecía en el cáncer. ¿Vale? Tenían que estudiar muy de fondo qué es lo que ocurría. Bueno, buscaron la huella dactilar, los puntos en común que tienen todos los tumores a nivel molecular. Entonces, en la prestigiosa revista Cell, en el año 2000, iniciaron con las 6 marcas o sellos distintivos del cáncer por el cual pasan todos los tumores. Valen la apoptosis o muerte celular programada, activan la angiogénesis, tienen un potencial replicativo ilimitado, es decir, 6 marcas indiscutibles. Por mediación de otros autores como Mantovani con la inflamación, 10 años más tarde incrementaron a 10, y 10 son las marcas o sellos distintivos del cáncer, traducidos tal y como es un gráfico del capítulo que tuve el honor de compartir con mi buena amiga, la doctora Eres,
las 10 marcas en castellano, que son los rasgos distintivos característicos del cáncer, al que luego también voy a aludir. Fijaros cómo, en relación a la misma diapo que os comentaba antes del esposoma, los mismos autores del artículo, Hanahan y Weinberg, afirman que diversos factores como la dieta o las toxinas ambientales o el estrés crónico o el apoyo social también están relacionados con una o más características distintivas del cáncer. Fijaros cómo el documento anterior es el documento para mí más importante que hay en biología básica del cáncer, que da soporte a toda la oncología translacional del cáncer, a todas las herramientas que se emplean actualmente y también pueden dar paso a las herramientas propias de la medicina o la oncología integrativa. De hecho, hay publicaciones donde también correlacionan aspectos de alimentación, de nutrición, obesidad o actividad física con cada una de estas marcas distintivas del cáncer. Bueno, de estas 10 marcas quiero ceñirme especialmente a una. Bueno, podían ser 2, como la inflamación, los aspectos que causan una inflamación celular sostenida, y también podríamos hablar perfectamente de aquellos alimentos que son de tipo proinflamatorio o de aquellos alimentos que son de tipo antiinflamatorio. Pero me quiero ceñir un poquito a una de las 10 marcas más importantes, que es la desregulación del sistema energético celular. Y aquí ahora es cuando nos volvemos a acordar de Warburg, porque hablar del mecanismo energético de desregulación energética es volver a retomar la idea original de Otto Warburg. Tal es así que las publicaciones que habían a principio del siglo, hacia final y principio de ese siglo, sobre el efecto Warburg, eran mínimas y se han incrementado de forma exponencial, de tal forma que ahora el cuerpo de conocimiento que tenemos actualmente con respecto al efecto Warburg es brutal. La importancia que ha adquirido este fenómeno, del cual hace ya casi un siglo que el eminente profesor ya nos habló de ellos. Aquí tenéis el artículo original, súper interesante, y también me gusta el saltar que el libro de oncología base por el que se han cultivado todos los oncólogos del mundo, que es lo que se conoce con el nombre de Vita, en nombre a su principal autor, el hijo de Vita, el de Vita Junior, dice expresamente que mientras más altamente glucolítico, efecto Warburg, es un tumor, más maligno, anaplásico e invasivo es dicho foco. Por tanto, no podemos tener ninguna duda cuando un paciente oncológico le pregunta a su médico, a su oncólogo, si debo de establecer algún cambio en sus pautas alimentarias. Para mí, indiscutiblemente, deben establecer algún cambios importantes en sus pautas alimentarias. Aquí tenéis una publicación del año 2019 donde dice que una dieta compuesta de manera inapropiada, que consiste en altas cantidades de azúcares simples, proporciona nutrientes a las células cancerosas, lo que puede afectar la efectividad del tratamiento a los pacientes con cáncer. Es decir, aquí no se trata de decir que una dieta cura el cáncer, pero que una dieta o unas pautas alimentarias concretas son un pilar fundamental tan importante como pueda ser un tratamiento oncológico, bajo mi punto de vista no cabe ninguna duda en base a todo el cuerpo de conocimiento que tenemos actualmente. Bueno, nos podemos preguntar, oye, ¿por qué el efecto Warburg? ¿Por qué la célula tumoral cambia o se desregula metabólicamente? Bueno, si la respiración nos provee de 36 átomos de ATP como principal moneda energética, los aproximadamente dos moléculas de ATP que nos proporciona la fermentación obliga a que entre más glucosa, que haya más compulsividad por la glucosa para poder mantener esta alta replicación del cáncer. Y aquí es cuando también nos damos cuenta, tal y como publicó en el Manual de Oncología Integrativa
tanto la doctora Eres como el doctor Santos Martín, que lo podéis consultar, como que hay una bidireccionalidad entre el concepto de oncogenoma y oncometaboloma. Es decir, por una parte, metabolitos activan o inhiben distintas vías de señalización celular, activan oncogenes y suprimen genes supresores, y a la inversa, como ciertos oncogenes, pues pueden estimular la captación y la convulsividad que tenga la célula tumoral hacia la glucosa. Al respecto del efecto Warburg, dos consideraciones bajo mi punto de vista muy importantes. La primera de ellas es de tipo diagnóstico. Bueno, una de las principales herramientas diagnósticas que contamos a nivel hospitalario, que es el PET, se fundamenta en un derivado sintético de la glucosa marcado con radioactividad, que es la 18-fluorodeoxiglucosa. Es un metabolito que nos inyectan o que ingerimos y el cual va a ir especialmente al tumor. La base de esta técnica indica que, excepto aquellos órganos o tejidos metabólicamente muy activos que necesitan de un alto consumo de glucosa, como pueda ser el cerebro o el corazón, en el ejemplo de ellos, ¿no? Aquí hay otros, como la vejiga y demás, ¿no? El resto no captan, o sea, no captaría la glucosa o no seríamos capaces de detectarlo mediante esa técnica. Sin embargo, en aquellos puntos donde hay una actividad tumoral, como veis en imagen, un nódulo pulmonar, debido a que son altamente glucolíticos y que captan la glucosa, al darle al paciente este derivado, somos capaces de detectarlo. Es decir, una de nuestras principales herramientas diagnósticas se fundamenta en la compulsividad que tiene la glucosa, perdón, que tiene el tumor por la glucosa. Fijaros esto hasta donde llega, que hay una publicación que más o menos que nos dice que el azúcar contenido en media tableta de chocolate sería capaz, es suficiente para captar con gran detalle un tumor a través de un PET en una persona de 70 kilos. Es decir, yo creo que en base a esto deberíamos de ser conscientes de que hay ciertos alimentos, especialmente aquellos que sean de elevado índice glucémico, con los cuales deberíamos de ir con mucho cuidado. Y esta es precisamente la segunda consideración de tipo terapéutico a la que quería recurrir, y es lo que se podría llamar la terapia oncometabólica del cáncer. Hay publicaciones como la del profesor Longo, que tiene muchísima experiencia al respecto, y aquí nos podríamos fundamentar en la parte farmacológica, en aquellas pautas nutricionales en las que deberíamos de intentar suprimir, eliminar, evitar los sustratos fermentables por el tumor, con lo cual nos llevaría a ciertas pautas como el ayuno intermitente, la restricción calórica, una dieta cetogénica, es de la cual mis queridas compañeras y amigas, las doctoras Lajo y Maika González, en el mismo libro ya hicieron una excelente revisión, como parte de la estrategia dietética, especialmente en pacientes sometidos, o sea, en pacientes oncológicos, y también se podía plantear a nivel de prevención. Todo esto os lo comento a nivel teórico. Evidentemente, todo este tipo de estrategias deberían siempre de ser perfectamente valoradas por un profesional bien entrenado en este tipo de pautas dietéticas. Por otra parte, también podríamos recurrir a bloqueadores metabólicos sintéticos, como puede ser la metformina, o también aquellos de origen natural. Es decir, tenemos estrategias que podemos emplear en base a este conocimiento.
Bueno, además del oncogenoma y el oncometaboloma, aparece también la importancia que tiene el microambiente tumoral. Bueno, aquí ya se escaparía de lo que es esta conferencia, pero sí que es cierto que bueno, la importancia que hay que darle al microentorno tumoral, al microambiente tumoral. De hecho, hay una publicación o hay varias que se encargan únicamente de este concepto. El tumor o las células tumorales no están solas, se encuentran con células normales, con fibroblastos, con las distintas células inmunitarias nuestras, pero hay algunos aspectos que tienen en común y que son muy importantes. Suele concurrir una baja presión de oxígeno en este microambiente tumoral, y esto lleva muchas implicaciones terapéuticas, donde la medicina integrativa también tiene mucho que hablar. Hay una excesiva acidez en este microentorno, en base también por la formación del ácido láctico o el lactato que antes os comentaba, procedente del efecto Warburg. Y todo esto hay subproductos también en forma de ácidos grasos, que en definitiva lo que van a hacer es que las principales células de defensa, como los linfocitos T, no puedan atacar el tumor. Es decir, es una estrategia que la célula tumoral realiza para enmascarar, para ocultarse, ¿no?, entre comillas, de la acción que tendría por parte de nuestro sistema inmunitario. Bueno, esta publicación nos hace ver, tanto también la implicación que tendría ya con respecto también al tipo de aceite vegetal que nos va a procurar un tipo de ácido graso y también de colesterol, ¿vale? En este caso no hay tanta investigación en relación a la matriz extracelular o al microambiente tumoral, no hay tanta información de la implicación de la dieta en concreto a nivel de este microambiente tumoral, pero ya hay apuntes como el que veis aquí en la imagen, donde bueno, ciertos subproductos de ácidos grasos y de colesterol pues también tienen una implicancia a este nivel. Lo que sí queda perfectamente claro es que todas nuestras membranas celulares, las cuales tienen que hacer la nutrición y la respiración celular en función de la bicapa lipídica característica de este compartimento, la fluidez que tenga va a ser clave a la hora de poder incorporar los nutrientes que precisamos. A este respecto, también pues, la importancia de que la proporción omega 3 con omega 6 sea mucho más saludable. Es decir, si la proporción de omega 6 con respecto a 3 pues debería ser de un 2:1, actualmente estamos en una proporción en torno a un 24 o 26:1. Y esto además me implica la secreción de ciertos metabolitos proinflamatorios, que sería otra marca distintiva del cáncer. Por último, además del oncogenoma y el oncometaboloma y el microambiente tumoral, tenemos la importancia del metabolismo sistémico, donde la obesidad, en este caso central, va a repercutir también, y hay muchos estudios al respecto, en la promoción del cáncer. Del mismo modo, como hemos comentado, las altas tasas de azúcar rápido, las altas concentraciones de alimentos con alto índice glucémico, la resistencia a la insulina, que en parte también vendría determinada por este alto consumo y por la obesidad, y por un aspecto del que también, bueno, pues el curso que hemos dado, también tengo ahora otra ponencia sobre la inflamación crónica de bajo grado, la inflamación celular o la inflamación silenciosa como otra marca distintiva del cáncer, y la implicación que tiene en buena parte determinada por la lipoinflamación, por la obesidad. Es decir, que ya comenzando desde un
metabolismo sistémico ya tiene una implicancia y una importancia eso definitiva a la hora de establecer un proceso neoplásico. Bueno, en relación a este metabolismo sistémico, publicaciones pues, muy recientes de finales del año 2019, como la que veis en pantalla, donde ya apunta a que la obesidad y la ingesta calórica excesiva promueven la agresividad del cáncer, reducen la respuesta a la quimioterapia y aumentan la probabilidad de recurrencia. Bueno, aunque se sabe poco de cómo atacar estos tumores, por lo menos si sabemos que las dietas hipercalóricas y la obesidad me van a influir, evidentemente deberíamos de establecer un proceso en el que evitemos la obesidad y en el que cuanto menos evitemos una ingesta calórica excesiva. Bueno, por último ya, pues bajo mi punto de vista, como contemplo yo el cáncer, es muy importante conocer aquellas alteraciones genéticas, tanto en forma de oncogenes como de genes supresores de tumores. Este cuerpo de conocimiento, que aun siendo una visión reduccionista, es muy importante porque también nos ha traído pues, grandes frutos, especialmente, por ejemplo, en la terapia contra el cáncer de mama, pues el saber que ciertos oncogenes como el HER2, pues bueno, se ha permitido establecer terapias en base a este conocimiento, que han sido importantes. Sin embargo, yo creo que hay que establecer un pensamiento mucho más holístico, un pensamiento pues más global, donde aspectos que os he comentado, o sea, no únicamente contemplar el oncogenoma, como os comentaba, que es muy importante, pero también el vínculo que tiene con el metaboloma, el mismo efecto Warburg, el microambiente tumoral, el metabolismo sistémico y también, como no, el estrés crónico, cómo puede también influenciar, ¿no?, en todos estos aspectos. Yo creo que es el modo de establecer una buena prevención del cáncer y, por supuesto, sería la estrategia mucho más completa a la hora de establecer un enfoque mucho más integrativo frente a aquellas personas que padezcan un proceso oncológico. Finalizo diciendo, como comencé en mi libro, cuando una persona joven, una mujer joven, que caminando por el metro aproximadamente 35 de su vida, bueno, tenía mucho miedo de contraer un tumor, ¿no? Bueno, lo que le vine a decir es que el caminar por el metro 35 y para poder avanzar a un metro mucho, mucho más avanzado, podía caer del lado bueno o podía caer del lado malo. El caer del lado bueno y mantener ese camino en sus metros mediante un buen estado de salud viene determinado, bajo mi punto de vista, por varias dimensiones, por varios factores, ¿no? En primer lugar, evidentemente, por lo que camina, que tiene que ver con su herencia genética, ¿vale? Pero también tiene que agarrarse de una cuerda que es la dimensión biológica, dentro de la cual las pautas alimentarias y nutricionales juegan un papel fundamental, aparte de otras, ¿no? Procesos de detoxificación, descarga, de esa sobrecarga orgánica que antes os comentaba, como tiene su microbiota, y ahí hay un montón de factores implicados muy importantes, entre los que destaca evidentemente cómo se alimenta, pero no podemos olvidar que también hay una dimensión emocional, que sería otra cuerda a la cual se debería de agarrar fuertemente, y por supuesto hay una dimensión esencial, trascendente, asociada también a una dimensión social, laboral, que conjuntamente todo esto tiene que estar perfectamente, se tiene que agarrar muy bien a cada una de estas cuerdas para que en su tránsito vital, en su caminar, pueda transitar por este estado de salud o de bienestar. Bueno, pues muchísimas gracias por haber compartido conmigo esta ponencia. Doy paso a mi querido amigo Alejandro Luque, donde él ya entrará con aspectos de tipo práctico.
y espero que os haya sido de mucho interés, agradeciéndoos el que hayáis estado conmigo y, por supuesto, a todo el equipo de la Escuela de Salud Integrativa ESI por confiar conmigo. Un abrazo muy fuerte y os deseo mucha salud.